Para una mente organizada, la muerte es solo una aventura. El arte de la guerra. El día de hoy les invito a hacer un análisis, una reflexión sobre el primer capítulo de uno de los manuales más importantes para la estrategia de la guerra. Y esto viene del país continente, del país asiático, me refiero a China. El arte de la guerra se supera a sí mismo y el día de hoy es utilizado no solo en las confrontaciones y en los hechos de guerra. El día de hoy el arte de la guerra se utiliza también en los grandes negocios, se utiliza en la política, se utiliza en los deportes y se utiliza en todas las confrontaciones de la guerra. Cuenta la historia que un emperador chino, al ver amenazado su reino, al ver cercado su reino, convoca a una de las mentes más brillantes de todo su reino. Llama al general Sun Tzu y le pide proteger de sus enemigos a través de sus estrategias. Sun Tzu tenía ya escrito el arte de la guerra y el día de hoy vamos a analizar sobre la estrategia, que es el primer capítulo del arte de la guerra. Nos dice Sun Tzu que es vital para la supervivencia del Estado el estudio riguroso del arte de la guerra. Dominar el arte de la guerra es el dominio de la vida o la muerte, de la batalla ganada o el fracaso en la batalla, de la ruina total o la gloria. Dice Sun Tzu que quien ignore estas recomendaciones quedará en el absoluto fracaso. Por eso, el dominio del arte de la guerra es vital. Repito, el dominio del arte de la guerra es el dominio de la vida o la muerte. En el primer capítulo, Sun Tzu habla de los 5 factores, 5 determinantes factores que debe conocer el conductor de la guerra. Nos dice Sun Tzu que el primer factor es la doctrina. ¿Y qué es la doctrina entendida por Sun Tzu? La doctrina, nos dice Sun Tzu, que es el pueblo que debe de estar en armonía para con su gobernante. Que el pueblo sea capaz de seguir a su gobernante sin temer en perder su propia vida. Eso dice Sun Tzu. Que el pueblo entregue a sus mejores hijos para engrosar los batallones para la guerra. Pero no solo entrega a sus mejores hijos, sino también que el pueblo entregue todos sus bienes para sostener la guerra del emperador. Eso se logra cuando el emperador se ha ganado el respeto, se ha ganado el cariño de todo el pueblo. Por eso nos dice Sun Tzu que este principio es determinante, es vital para la guerra, porque el pueblo debe estar en armonía con su gobernante. El primer principio explicado como doctrina. El segundo principio, según Sun Tzu, es el tiempo. Y el tiempo de la guerra en sí es el conocimiento de las estaciones del año. Es decir, saber cómo atacar en invierno, saber cómo defenderse en verano, saber cómo avanzar en otoño, saber cómo ordenarte en primavera. Es decir, las estaciones del año. Pero no solo las estaciones del año, sino saber cómo atacar en la noche,
cómo defenderte en el día, cómo avanzar con tu ejército en días despejados, cómo defenderte en días lluviosos, es decir, conocer el tiempo en sí. El tercer factor, según Sun Tzu, es el terreno y habla también literalmente del conocimiento geográfico de la batalla, conocer cuáles son los campos llanos por donde van a transcurrir o van a discurrir o va a transitar tu ejército. Conocer las zonas accidentadas, agrestes, en donde podrías atacar si estás en desventaja. Conocer el terreno en sí. Saber cuáles son las zonas desérticas. Saber cuáles son las zonas pantanosas. Conocer la jungla. Conocer los caminos. Eso, nos dice Sun Tzu, es el conocimiento del terreno. Conocer, por ejemplo, en los caminos, si estás más cerca a tus aliados, si estás más cerca a tu cuartel general, o estás cerca al enemigo, o estás cerca a los aliados del enemigo. Es decir, conocer la zona geográfica en sí. Vamos con el tercer factor, según la estrategia y según el general Sun Tzu, que vendría a ser el mando, que tiene que ver con el conductor de la guerra, que tiene que ver esencialmente con aquel que dirige la guerra. Sun Tzu nos dice que el conductor de la guerra debe tener virtudes. La primera virtud que debe de conocer el conductor de la guerra es la sabiduría. Y entendiéndose sabiduría sobre la guerra en sí, es decir, que el conductor conozca de estrategias, que conozca de tácticas operativas de guerra y que conozca por experiencia la guerra en sí. Entonces, eso es la sabiduría que debe de tener el mando, el conductor de la guerra. La segunda virtud que debe de conocer el conductor de la guerra es la sinceridad. La sinceridad para tener una buena comunicación con los ejércitos, con los batallones. Si se está perdiendo la guerra, por ejemplo, hay que decir a los batallones que se está perdiendo la guerra para hacer una retirada ordenada, metódica, replegarse para volver a atacar. Pero hay que actuar con la verdad. Hay que actuar con la verdad si faltan suministros. Hay que actuar con la verdad si estamos perdiendo la guerra. Y hay que actuar siempre con la verdad para con toda la jerarquía del ejército. Eso es lo que recomienda Sun Tzu. La tercera virtud es la benevolencia. Con un ejemplo se entiende mejor. Por ejemplo, si un ejército entra en batalla con los soldados por primera vez, los horrores de la guerra harán que muchos soldados se escapen, deserten. Entonces, la benevolencia está de que los soldados que se han escapado de los horrores de la guerra deben ser perdonados para seguir engrosando las filas del ejército y entender que los horrores de la guerra son comprensibles a la sensibilidad de los soldados. Y eso debe de tener en claro el conductor de la guerra. Es la tercera virtud. Y la cuarta virtud que debe de tener el conductor de la guerra es el coraje. Y entendido el coraje como el arrojo, la valentía en la primera línea de fuego. Entendido el coraje como el estoicismo, la resiliencia que debe de tener ese conductor de la guerra para mostrar en esa batalla, en esa situación límite, fortaleza psicológica en la batalla, fortaleza física en la batalla. Entonces el mando se caracteriza, según Sun Tzu, por estas virtudes que debe de tener el conductor de la guerra.
Finalmente, como la quinta recomendación, la quinta categoría, recomienda Sun Tzu la disciplina. La disciplina, según Sun Tzu, es la organización del ejército. Es otorgar las graduaciones y los grados de forma justa y equitativa. Es averiguar que los suministros de guerra estén bien regulados. Y finalmente distribuir el material bélico a quien corresponda. Esa es la organización del ejército como quinto factor determinante que recomienda Sun Tzu en el arte de la guerra. Pero estos 5 factores, dice Sun Tzu, que debe de ser combinado por los 7 elementos que son determinantes para lograr la victoria y conocer el capítulo de la estrategia. 7 elementos constitutivos de la organización del ejército. Dice Sun Tzu que el gobernante debe de elegir al dirigente con mayor sabiduría y mayor capacidad. Aquel debe ser el conductor de la guerra, como el primer elemento. El segundo elemento dice, debe elegirse al comandante con mayor talento, al comandante con mayor destreza, con mayor habilidad en la guerra. Como tercer elemento, debe elegirse al ejército que obtiene mayor ventaja de la naturaleza y del terreno para lograr la victoria, dice Sun Tzu. Como cuarto elemento, debe elegirse a la tropa más fuerte de todo el ejército. Como quinto elemento, debe elegirse el ejército que observe mejor las regulaciones de suministros y las instrucciones de la guerra. Como sexto elemento, debe conocer el conductor o debe de elegir al ejército con mejores tropas entrenadas y con mejores oficiales entrenados. Y finalmente, como séptimo elemento, debe escogerse al ejército que mejor administre las recompensas y los castigos de forma más justa y salomónica. Los 5 factores de la estrategia, combinado por los 7 elementos de la guerra, lograrán que el conductor tenga conocimiento del primer capítulo, que ha sido motivo de reflexión y motivo de análisis en el tema de la estrategia. Dice Sun Tzu en su filosofía holística: conócete a ti mismo y vencerás 1000 batallas. Conócete a ti mismo y conoce al enemigo y serás invencible. El arte de la guerra, dice Sun Tzu, se basa en el engaño. Sun Tzu menciona que al enemigo hay que ponerle un cebo para luego atacarle, es decir, engañar al enemigo, mentir al enemigo. Cuando el enemigo está desordenado en sus fuerzas, debes de atacar, dice Sun Tzu. Cuando el enemigo observa en ti que estás muy lejos, debes aparentar tú y tu ejército que estás muy cerca. Y cuando estás muy cerca, debes aparentar que estás muy lejos. Es decir, todo se basa en el engaño. Eso es el capítulo de la estrategia. Espero, estimados amigos, hayan comprendido. Al finalizar esta exposición
de las ideas trascendentales de Sun Tzu, vamos a dejar unas diapositivas que nosotros mismos hemos trabajado sobre este primer capítulo del arte de la guerra, el capítulo de la estrategia. El día de mañana haremos una exposición sobre el segundo capítulo, que es el inicio de las acciones. Por favor, si te ha gustado este video, déjame un comentario, déjame algunas recomendaciones y comparte. Muchas gracias por tu atención. Permiso.